Lo que está sucediendo en Alemania, una vez concluido el sínodo de los obispos y la aplicación de algunas de las cosas aprobadas en él, como por ejemplo la bendición de todo tipo de parejas que no estén casadas por la Iglesia, entre ellas las parejas homosexuales, lo que está sucediendo en Alemania se parece cada vez más a lo que pasó con la herejía de Lutero. Lutero clava las tesis contra las indulgencias, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, la iglesia de todos los santos, en 1517. 2 semanas más tarde, tan solo 2 semanas después, gracias al uso de los medios de comunicación que entonces estaban ya empezando su apogeo, la imprenta, 2 semanas más tarde, las tesis eran conocidas en toda Alemania y 2 meses más tarde, tan solo 2 meses después, esas tesis se difundían ya, eran ya conocidas en toda Europa. Y sin embargo, el Vaticano, Roma, el Papa, no actuaba. ¿Por qué? Por 2 motivos. Son cosas que dicen los historiadores y están todos de acuerdo. Por un lado, el desprecio hacia el personaje. No le dieron importancia, no consideraron su capacidad intelectual, que era grande, era doctor, había sido nombrado doctor en Biblia, y le despreciaron pensando que era un cualquiera. Es de León X esta frase: esas tesis han sido escritas por un borracho alemán que en cuanto esté sobrio se desdecirá de ellas. Cosa que no fue así. No supieron calibrar con quién estaban hablando. Pero no solamente eso, es que tampoco conocían cuál era la realidad política de Alemania. No tenían idea del profundo sentimiento nacionalista que había en Alemania y a la vez de un cierto complejo de superioridad. Entre muchos de los nobles y ciudades alemanas había un fuerte deseo de independizarse, por un lado, del emperador, de no estar bajo su tutela, y desde el punto de vista religioso, de independizarse de Roma. 2 años después del inicio del cisma, si se puede datar así, con lo de las tesis en Wittenberg, acudían a la universidad de esa ciudad alumnos, estudiantes de toda Europa, para escuchar a Lutero, que seguía dando clases allí. Habían pasado 2 años y Lutero seguía siendo profesor de esa universidad con un éxito cada vez mayor. Solo fue en 1520, 3 años más tarde, cuando Lutero escribe a los nobles cristianos de la nación alemana. Ahí sí empezaron a preocuparse. Ese mismo año, 1520, fue cuando fue elegido emperador Carlos I de España, V a partir de ese momento de Alemania. Ese libro, ese panfleto, fue decisivo para asustarles. Entre otras cosas, que en ese panfleto dice que el Papa es un anticristo y además aboga por la supresión del celibato. Cosas, por cierto, parecidas a, no lo del anticristo, pero sí lo de la supresión del celibato, parecidas a lo del sínodo alemán. Entonces sí empezaron a preocuparse. Mandaron una bula para que se retractara de sus errores. Cuando el 12 de diciembre de 1520 Lutero quema públicamente la bula, es cuando se dan cuenta de que ya no hay marcha atrás y tiene que ser hasta el 3 de enero de 1521, había pasado casi 4 años, cuando por fin se dicta la excomunión contra él. Y sin embargo, ni siquiera entonces se actuó, porque estaba tan protegido por los, llamémosle así, entonces, poderes políticos de la época, algunos señores feudales, sobre todo Federico de Sajonia, estaba tan protegido que ni siquiera entonces se atrevieron a actuar contra él. Tuvo que venir, celebrarse la dieta de Worms, donde ya oficialmente se le declara hereje. Se marcha Lutero antes de que se clausure la dieta, la reunión de los príncipes y ciudades alemanes, con el emperador Carlos presidiéndola. Se marcha y es protegido a escondidas por Federico de Sajonia en uno de sus castillos, un castillo bastante inexpugnable. Allí, entre otras cosas, pasa un tiempo traduciendo, por ejemplo, la Biblia al alemán. 4 años.
4 años de inactividad que se le dio a él, a Lutero, la oportunidad de seguir difundiendo sus errores, no solamente por Alemania, sino por toda Europa, porque esto no tuvo repercusiones solo allí, y tuvo como consecuencia después una terrible, desgastadora lucha de religiones entre católicos y luteranos. Llegó a tener en ese mismo momento ya tanta fuerza que los partidarios de Lutero establecieron una coalición armada, la Liga de Esmascalda, que era tan poderosa que el emperador Carlos no tenía fuerza suficiente que en sus dominios alemanes para poder hacerle frente y tuvo que reclutar soldados pagados en Italia y también en España. Esta situación con Lutero es casi calcada en muchas cosas a lo que está pasando ahora. Apoyo de los medios de comunicación, entonces la imprenta. Hoy hay un apoyo masivo de los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Porque los medios de comunicación están a favor del sínodo alemán? ¿O porque el sínodo alemán dice lo que la ideología dominante quiere imponernos a todos? Apoyan a aquel que les apoya. O mejor dicho, el sínodo alemán se ha plegado a esa ideología dominante. Es el Papa Francisco el que ha dicho que es un sínodo, que ha sido, porque ya ha terminado, un sínodo ideologizado y elitista. Es el Papa Francisco el que ha dicho que en Alemania ya hay una iglesia protestante y no hace falta otra. Apoyo de los medios de comunicación. Apoyo de los políticos de aquella época, Federico de Sajonia, los príncipes y ciudades de la Liga de Esmascalda, y en nuestra época todos aquellos que intentan imponernos a la fuerza, gracias a ese bombardeo permanente y a la imposición de leyes, los que intentan imponernos la Agenda 2030. Pero es que además está el dinero. No sé cuánto dinero esos señores feudales le daban a Lutero para difundir sus obras, por ejemplo, para pagar las impresiones que se difundían por toda Europa. No lo sé. Hoy quizá también haya donantes para este nuevo inicio de cisma. No lo sé, pero es que los alemanes no necesitarían esos donantes debido a que es, sin duda, la iglesia más rica del mundo gracias al impuesto religioso que forzosamente tienen que pagar los católicos si no quieren quedar excomulgados, es decir, no pueden recibir bautizo, no pueden recibir la confirmación, bautizos para los hijos, por ejemplo, no pueden celebrar funerales y no digo que no puedan confesarse porque es dificilísimo confesarse en Alemania debido a que prácticamente no hay confesores. 3 similitudes de aquello y de ahora. Apoyo de los medios de comunicación, apoyo político, dinero en abundancia, entonces de los señores feudales y hoy de los propios católicos alemanes. Muchos de los hogares quisieran dejar de ayudar a la iglesia, pero la amenaza de quedar catalogados como apóstatas les retrae de ello. Y una conclusión, la misma. La conclusión es que no se está haciendo nada. ¿Dónde están los episcopados que hablan? Incluso, por ejemplo, los episcopados africanos. Pero si es que hasta los episcopados africanos anglicanos han sido mucho más valientes hablando públicamente contra la bendición de parejas homosexuales aprobadas en Inglaterra. Ni una palabra, ni siquiera de los africanos, no digamos ya del resto de la iglesia. Decía la semana pasada, han dejado al Papa solo. Hay que hablar, hay que decir las cosas con el máximo respeto, pero hay que hablar. Este silencio es atronador. Silencio, apoyo desde fuera, apoyo desde dentro con el dinero y dejar que las cosas pasen, que las cosas sigan funcionando como si no ocurriera nada. Exactamente lo que pasó entre 1517 y 1521. 4 años que fueron decisivos y cuando llegó la hora de actuar, se actuó demasiado tarde. Esto puede estar pasando ahora. Demasiado tarde, esperemos que no lo sea tanto como para que resulte irremediable y el cisma se afiance. Hasta la semana que viene.
si Dios quiere.